mundo está siendo un tema muy exigido, muy controlado, especialmente en aeropuertos internacionales, ni siquiera hablar de Latinoamérica, sino del mundo. En Europa, en Estados Unidos y países asiáticos, este tema acústico se controla bastante fuerte en aeropuertos, en organizaciones de mantenimiento ya aprobados, por dos razones en aeropuertos y en OMAS, por dos razones. Una, que es la más importante, proteger el entorno de donde va a trabajar o el entorno ciudadano que está justo con actividades alrededor de un aeropuerto. Peor, si hay viviendas. Hay una fuerte crítica de nuestro aeropuerto que ya ha quedado en el mero centro de la ciudad del Alto. Están con la idea de trasladarlo. Y ahí salió un proyecto que lo maneja bastante el doctor Pino Ichazu, que inclusive hasta lo ha ido a defender en un programa con el señor Jonathan Aranja, un aeropuerto en Laja, con trenes bala, en fin, pero es un presupuesto pues millonario. Poder invertir, creo que ahorita el Estado boliviano está en una crisis tremenda. Ayer no sé si lo han escuchado al señor Flores en el Canal 4, nos dijo en otras palabras, Bolivia está muriendo. La voy a escuchar muy atentamente. ¿Sabes? No sirve Bolivia, o sea, Bolivia, no el boliviano, Bolivia está mal. ¿No? Entonces, imagínense querer invertir semejante millonada, son casi 5.000 millones de dólares invertir en este aeropuerto de Laja, por el tema justo, por el entorno. Hay zonas que hemos podido ver en la primera parte de este capítulo donde sufren ese tema del ruido. Y el otro elemento que se toma muy en cuenta es los que trabajan en la parte interna de los aeropuertos. Estos dos parámetros están haciendo de que sean mucho más exigentes el poder controlar el tema acústico. Y de por sí, más allá del anexo 16 que vamos a ver nosotros en el caso de el documento más importante, si vale el término, de la OASI, anexo 16. Y este anexo 16 en muchos países está flotando. El nuestro es uno de ellos. En nuestro caso no tenemos un reglamento aeronáutico boliviano vinculado a ruidos. En el primer volumen de este anexo 16 está vinculado todo lo que está relacionado con ruidos. Lo que vamos a ver, partecita de lo que vamos a ver, está en el anexo 16, volumen 1. Y el volumen 2 está vinculado a emisiones ¿ya? De los gases residuales que emite un motor aeronáutico. Todo lo que son contaminantes, gases residuales. Y ahí por ahí también algo veía vinculado a cómo yo puedo reciclar grasas, cómo reciclar aceites, ¿ya? La forma de almacenaje inclusive. Y me llamó la atención tener un proyecto de España, de una universidad de España, vinculada a ingeniería aeroespacial, imagínense, donde esa tesis que lo estaba realizando estaba vinculado al proceso, protocolos de reciclaje y evitar la contaminación de lubricantes usados. Desde el momento que se recepcione ese lubricante usado, ¿qué pasos a seguir? ¿Agarrar y botar al botaguas o al lavamanos? No. O al chiji tampoco, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros es eso, ¿o no? Le damos aceitito donde al lavamanos. Ahí lavamos pinturas, lavamanos, en fin. Hay un protocolo para poder evitar, porque eso a la larga nos va a llegar. ¿Nos va a llegar en qué? En verduras, nos va a llegar en hortalizas, porque eso va a las aguas para que vean muy bien tema de vegetación y demás. Nos llega igualito, es un ciclo. Y nosotros mismos nos contaminamos porque no tenemos ningún protocolo de desechar este tipo de fluidos que son tóxicos. Al final el aceite había sido uno de los fluidos más tóxicos para la superficie terrena sobre todo. Yo he hecho lubricante y este terreno por lo menos unos par de décadas los estoy matando. No va a producir ni siquiera lombrices, ¿me entiendes? Entonces
En el volumen 2 nos habla de todo ese procedimiento para poder reciclar lubricantes, cómo reducir la contaminación en el medio ambiente, etcétera, etcétera. Por el momento nosotros nos vamos a vincular solamente en el volumen 2. Hay otros documentos también que están vinculados con lo que es el tema acústico, con todo el tema de contaminación ambiental. Es precisamente la conferencia que se realizó en 1966 en Londres, donde llegaron a ciertas conclusiones. Yo destaco 3 de estas conclusiones que llegaron a hacer en Londres. A partir de este 1966, ya los motores ya no son motores de reacción pura, son motores de doble flujo. Destaco eso el primer aspecto. ¿Por qué? Porque estos motores de doble flujo gastan menos combustible. Y al gastar menos combustible, menos contaminantes al medio ambiente. ¿Ya? Primer elemento. El segundo elemento de Londres 1966 es el de poder hacer un cambio de timón en cuanto a las características del combustible. Y ahí empiezan a salir el famoso Jet 1, el JP4, el JP1, 2, 3, 4. Ha llegado hasta el JP9. No sé si han visto ustedes o han escuchado ese JP9 que tiene ya una característica de gel. Sí. Que tiene mucha más resistencia a temperaturas y cuando se quema tiene mayor coeficiente calorífica. Estos combustibles de gel. Y lo más importante, genera menos contaminantes. Exclusivo para aviación militar. El caso del F-35, el F-22 Raptor, el X-31, el avión Vector, ya no utilizan un JP9 o un JP8, JP7, sino un JP9 que ya es en estado de gel por las características supersónicas que tiene. Entonces, un desarrollo de las características del combustible, segundo elemento. Y el tercer elemento que destaca la conferencia de Londres 1966 es el de poder añadir en forma obligatoria los forros acústicos, los galones, los chevrones en los motores. O sea, miren el enfoque que le han hecho, que a partir de 1966, y estamos hablando de 4 décadas más o menos, y eso tal vez un poquito más, ya había este tipo de prevención para contaminar menos. Hay una cuarta que todavía está ahí flotando, porque lo leí esta conferencia en el sentido de que se pueden generar otras alternativas de combustibles. El metano líquido. ¿Saben de dónde sale el metano líquido? Del gas natural. El hidrógeno líquido. ¿De dónde sale el hidrógeno líquido? Del agua, del H2. Separar el agua, el hidrógeno, para que podamos generar combustibles. Están con la tendencia de apuntar de otro tipo de combustibles que ya no sea del origen del petróleo, aunque este todavía está en etapa de discusión e investigación. ¿Por qué? Porque en la aviación no es lo mismo pues que meterle gas a un avión o meterle o incorporar, si me permiten utilizar ese concepto, incorporar lo que son celdas solares. En automóviles esto está dando resultados. El automóvil eléctrico ya es un éxito, ya está con la idea de reemplazar a los automóviles de combustión. En aviación no, lo están pensando. Y el tema eléctrico todavía tiene sus observaciones. No está entrando con esa confiabilidad. Porque claro, en un automóvil si se planta no hay energía, se nubla ya, se plantó en la carretera y punto. En aviación no pasa nada. La aviación están siendo mucho más exquisitos, exigentes en este uso de nuevas energías alternativas. En automóviles están ya muy avanzados. Es más, se habla de que la próxima década va a ser el boom de los automóviles eléctricos. El tema de motores a combustión, automóviles a combustión ya tienen los días contados. Así que esperen un tiempito más, van a ver que los autos a combustión los van a ir rematando, porque no tiene ya futuro. Estamos con una crisis energética fuerte en el mundo, no sé ni siquiera acá, en el mundo, ¿sí? Entonces, la conferencia de Londres, 1966, plantea estas alternativas. OASI ha sido el rector de pronto de este elemento. En 1944 ya dieron las directrices. ¿Por qué 1944?
porque en 1944 nace la OASI y con ya el anexo 16. No es que se creó recientemente, el anexo 16 nació con la creación de la OASI. En realidad 18 anexos. 18 anexos, ahora ya son 19 y están con la tendencia de ahora inaugurar el anexo 20. ¿Saben cuál es el anexo 19? ¿Los años matriculados? No. Sí, SMS. ¿Y qué es SMS? Seguridad o Sistema de Administración de Seguridad. Security Management System. Sistema de Administración de Seguridad. Y el 19, el 20, los ARPS, los vehículos no tripulados, los drones. ¿Me entienden? Entonces se está desarrollando, pero miren, el anexo 16 ya existía en 1944. Y finalmente tenemos la conferencia ya de Montreal, 1969, que recoge todo lo que pasó en Londres, todo lo que pasó en Montreal, Canadá, 1944, y se trata de difundir. En realidad, Montreal lo que hace es querer difundir todo esto, y que sea además de carácter vinculante. ¿Qué quiere decir carácter vinculante? Obligatorio. Que cada estado vaya cumpliendo, avanzando en esto, porque ¿de qué sirve tener un documento, un reglamento, si no lo vamos a cumplir? Caso nuestro, Bolivia. Bolivia no cumple nada respecto al tema de ruidos. Podemos romper el tímpano, aquí internamente no pasa nada, pero cuando una línea aérea, un operador ya quiere salir afuera, ya las cosas caen. O cumples de 88 decibeles o 120 decibeles máximo. Eso es lo que pasa en cuanto a documentación. Y el anexo 16 nos habla de este certificado que todo operador debería de tener. ¿Y cómo es este certificado de emulación acústica que está en el anexo 16, volumen 1? Repito, ustedes revisan el anexo 16, el volumen 1, y está este certificado que todo avión tiene que tener. En Europa, en Estados Unidos, esto de la certificación es obligatoria para nuevos modelos. ¿Y saben dónde hacen la homologación? Hacen en aeropuertos conocidos, en tema de alturas acá, en temas de ruidos lo hacen en Estados Unidos generalmente, pero hacen homologaciones. La pregunta del millón, ¿cómo yo puedo obtener el ruido que genera un avión? ¿Cómo calculo el ruido que genera un avión? El anexo 16 en el volumen 1 nos habla de estos 4 niveles de aeronaves: aviones subsónicos, aviones propulsados por hélice, aviones supersónicos y también los aviones de alas rotativas, de todos los modelos. Y la invitación abierta para que vean ustedes el anexo 16. ¿Sí? El anexo 16, repito, tiene alrededor de 343 páginas, si no me equivoco, poquito más, poquito menos, nos habla de toda esta argumentación respecto al tema de ruido. ¿Cómo yo puedo calcular? Voy a poner ejemplos de los aviones que tenemos acá. En este anexo 16 nos hablan de 2 parámetros, 2 datos sumamente importantes, ya para utilizar tablas. Voy a utilizar, por ejemplo, el ejemplo del Mentor. El Mentor, más allá de todas esas características de 34, en fin, empieza sus primeros vuelos el 2 de diciembre de 1948. Y este dato, por eso que lo puse con verde, es cuando se inicia las actividades, las operaciones de los modelos de aviones. Todo avión, cual sea el modelo, tiene un punto de inicio. Tiene la fecha o una tentativa de inicio de operaciones. Caso del Mentor, 2 de diciembre de 1948, donde entra oficialmente las operaciones de este Mentor 34, porque el Mentor no es un avión de guerra, no es un avión militar, es un avión de entrenamiento. Y plaza, y ustedes lo ven, lo conocen. ¿Sí? Primer dato fundamental, inicio de operaciones. Segundo dato que es importante es el peso máximo de despegue, que en este caso es
1.315 kilogramos o Dos. 2.898.3 libras. Estos dos datos, cuándo inician las operaciones y cuánto de peso requiere para un aterrizaje, para un despegue, son datos fundamentales. ¿Ya? El maximum takeoff weight, que no son en otras palabras eso. El maximum takeoff weight es el peso máximo de despegue. Ese es el dato de partida. Entonces tengo dos datos que sí o sí los necesito para cualquier modelo de avión. Una vez conseguido estos dos datos, porque podemos tener las otras características, tipo de motor, potencia de los mismos, no me sirve para la fórmula, para las tablas que voy a usar. Para las tablas que voy a usar voy a tener la fecha de operación, inicio de operación, primera operación, segundo, el peso máximo de despegue. Esos dos datos. Con esos dos datos y sobre la fecha sobre todo, ¿por qué? Porque el tema de la fecha indica qué tabla voy a usar en el anexo 16. Ya hay por lo menos 8 tablas que puedo usar. Desde estos aviones que están por debajo de la década de los 60 y de los que están por encima de los 60. Hay otros ya a partir de la década de los 90, 2000, 2010, tablas que los están actualizando en el anexo 16. ¿Sí? Bien, con esos dos datos entonces ahí está diciembre de 1948 y el peso máximo ya que necesita, voy a trabajar con esta primera tabla. Esta primera tabla nos habla de cómo yo puedo obtener primero la masa máxima de despegue en unidades, que está dada por una ecuación que es esta. La masa máxima de despegue es igual a el maximum landing weight o máximo takeoff weight, en este caso máximo takeoff weight. El peso máximo de despegue. ¿Cuánto era? 1.300 y pico kilogramos. Sobre 1.000, ahí está sobre 1.000, y tengo ese dato que es la masa máxima de despegue en unidades. Esta primera tabla que me dice que debo utilizar para aviones antes de la década de los 40 o 50, dice, a esa masa máxima multiplique 13.33 más 60. Y ese es el ruido que genera este motor. ¿Sí? Ahí está. Hago la multiplicación, la sumatoria y el nivel de ruido es 77.53 ¿qué? Decibeles. O sea, he obtenido el nivel de ruido del método P34. Wow. Una vez que tengo este dato, y esa tabla no la estoy inventando yo, ya está en el anexo 16. Es más, si ustedes se sientan en una tabla que revisan el anexo 16, hay mucho más que esta información en ese anexo, que les va a sorprender, como cuando yo les decía, que material para hacer un informe, un trabajo de grado, para los que van a llegar a la materia de proyecto de grado, el tema de ruidos es formidable, espectacular. ¿Sí? Y agarro yo el anexo 16 más este librito de Esteban Oñate, Estampido Sónico, tengo ahí material ya para poder distraerme durante todo ese proyecto de grado que pueda hacer. ¿Ya? Y lo podemos plantear inclusive a la DGAC, ¿por qué no? La RAP uno dice cómo la población, cómo los operadores, cómo los que están vinculados en el ámbito aeronáutico de una u otra manera puede hacer propuestas de RAPs, de reglamentos. Y no es cosa de otro mundo. Se puede hacer aquí. Bien, entonces, ¿qué hago una vez que tengo ya el nivel de ruido? ¿Está dentro de los parámetros normales? ¿Está dentro de los límites? Sí, sí. Por supuesto que sí. ¿Ya? Y el anexo 16 también me dice dónde debo medir este nivel de ruido en un aeródromo. Si ustedes se fijan en este gráfico, la pista, me habla de desde la torre de control hacia arriba, 300 metros con una tolerancia de más 10 menos 30 metros o de 985 más 30 menos 100 pies. El nivel de ruido que debo medir, ¿ya?
tarifa altura en vuelos horizontales. Yo entonces, ¿con qué equipo mediría el ruido? Sonómetro, dosímetro, pistófono, porque ya hemos visto los equipos para medir niveles de ruido. ¿Cuál es el más adecuado? El sonómetro clase S. Clase S. ¿Dónde lo tengo que ubicar? En la torre, para que cuando el avión atraviese a 300 metros más o menos con sus tolerancias, o 985 pies con sus tolerancias, pueda determinar el nivel de ruido. Hay también la opción, y el anexo 16 también habla aquello, de que cuando el avión está haciendo los vuelos, va a haber una tolerancia lateral de cuántos metros a la izquierda, o cuántos grados, perdón, a la izquierda y a la derecha. 10 grados a la derecha, 10 grados a la izquierda, o viceversa, para tener ese cono de medición del nivel de ruido. El avión pasa a los 300 metros con una desviación de 10 grados a la izquierda, 10, ideal para medir estos niveles de ruido. Entonces, en algún momento nos hemos preguntado, ¿verdad? Decíamos cuando hablamos de dosímetros, clase C o cualquier otro dispositivo que nos pueda medir eso de la energía acústica, decíamos, ¿dónde los acomodamos? ¿A la parte de la final de la pista? No, al inicio de la pista. Aquí nos estamos dando cuenta que el lugar ideal es la torre para poder medir los niveles de ruido. Ahora, esto es una alternativa que nos da el anexo 16, que no la única, por supuesto. ¿Este avión les parece conocido o no? Sí, Beechcraft. 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 Algo similar con el Beechcraft, ¿ya? ¿Cuándo fue su inicio? Ahí decíamos, se introdujo en 1961. De los 60 para atrás, utilizo la misma ecuación que hemos visto anteriormente. ¿Sí? ¿Cuál es el peso máximo de despegue de esta aeronave? El el máximo takeaway. ¿Cuánto es? En este caso, 2.313 kilogramos, equivalente a 5.097 libras. ¿Correcto? Entonces, de la misma forma, bajo esos dos datos, voy a utilizar esta tablita. Y en esta tablita vuelvo a encontrar la masa máxima de despegue, que es el primer dato que me pide para utilizar esta fórmula. ¿Cómo la utilizo? ¿Cómo la aplico esta fórmula? Maximum takeaway sobre 1000, y ahí tengo la masa máxima de despegue. A este dato entonces es M, ahí está la M. Multiplico, sumo, me da un valor en este sentido. Valor que también me va a dar el criterio de dónde medir. Y como es el mismo modelo, 300 metros arriba de la torre, con una desviación de 10 grados a la izquierda y 10 grados a la derecha. ¿Qué pasa con los aviones un poquito más grandes? Una pregunta, licenciado. Estos cálculos que estamos haciendo son un modelo teórico, entonces, al realizar la medición, ¿no tendría que pasar del modelo teórico? Ahorita lo que nosotros estamos haciendo es una medición teórica. Que quisiera yo comprobar este nivel de ruido que generan estos dos modelos, tendría yo que tener un sonómetro calibrado y hacer la medición, primero. Segundo, tendría que tener un avión Mentor T-34 o un Beechcraft de 55, también con rangos de operación dentro de los parámetros normales. Porque cuando ya hay un motor con algún desgaste, que hay el caso del Beechcraft, dos motores con algún problema de vibraciones, ya genera mayor niveles de ruido. Esto está hablando con motores recíprocos, además, que es un dato que es importante. ¿Qué pasa con motores a reacción? Con motores, caso del Boeing 737. Y uno de los ejemplos que vamos a poner es el caso del Boeing 737-200. Inicio de operaciones o entra en servicio en febrero de 1968. El 200, ¿sí?, tiene este dato de ingreso de operaciones. ¿Ya? 737, primer vuelo, 8 de agosto de 1967. Yo puedo sacar, este es un dato que yo lo he sacado de internet. ¿Ya? Estos datos no son datos desconocidos, los puedo encontrar. ¿Qué año entró en operación? Creo que no es problema. ¿Sí? Ya les dije que ese es un primer elemento de partida. ¿Para qué? Para usar o utilizar la tabla adecuada.
tengo alrededor de 8 tablas en el anexo 16. Los que están por encima del 60, ya el caso por ejemplo ya tengo otra tabla más exigente. Ya tengo 3 valores que tengo que medir, como lo vamos a ver. Este es un primer dato, punto de inicio. ¿Cuál es el segundo dato que necesito? El peso máximo de despegue. El maximum takeaway o peso máximo de despegue. ¿Ya? Y buscando también la información, encuentro esta tabla donde ese es el modelo de avión, Boeing 737-200. El peso máximo de despegue ahí está. Y el valor es 52.390 kilogramos. Datos que, repito, no son de datos desconocidos, no, están en el internet. He agarrado copy-paste y he tratado de clasificar porque ese es el dato que necesito. Y en este caso me piden 3 niveles de ruido. La tabla que voy a usar ya me dice, ya no solamente un nivel de ruido, me habla de 3 niveles de ruido. Uno, ya para medir forma lateral. Otra que me permite medir el ruido a partir de sobrevuelos, lo que hemos visto como el ruido horizontal o vuelo horizontal, era un dato de inclinación lateral izquierda y derecha. Por ahí podemos llegar a concluir que son los 2 primeros. Y el tercero, punto de medición de ruido cuando hace un avión una aproximación. 3 niveles: vuelo horizontal, el ruido lateral, que en el caso de nosotros, en el Mentor y en el BISCAF era 10 grados izquierda, 10 grados a la derecha. Aquí la cosa cambia, hay que medir ya en la parte lateral. Y tercero, el ruido que puede generar cuando un avión hace una aproximación. Más allá de calcular los niveles de ruido, ¿sí? Este es el caso para poder medir el ruido lateral. Y si ustedes le pueden sacar una fotito, permítanme completar la idea. Ahí dice, para medir el ruido lateral, porque ahorita no estamos calculando todavía el ruido, ¿sí? Para medir el ruido lateral tengo que hacerlo 650 metros izquierda, 650 metros a la derecha. En los puntos que están viendo ustedes de color amarillo pueden ubicarse los sonómetros, o sea, otra alternativa, no siempre en torre. Para el tema de aviación ya comercial, aeródromos con pistas más compensadas, inclusive el nivel de ruido lo puedo medir en forma lateral, 650 metros izquierda, 650 metros derecha. ¿Con qué equipo? Sonómetro. Los sonómetros van a registrar los niveles de ruido que genere en este punto lateral, ¿sí? Y ahí está un equipo de sonómetro, puede ser clase S, perdón, que nos permita medir los niveles de ruido. ¿Correcto? Bien. Tengo el segundo nivel de ruido, que es precisamente sobrevuelo. ¿Y qué entendemos por sobrevuelo? Cuando el avión está haciendo vuelo recto y nivelado, vuelo crucero, creo que no, porque ya no necesitaríamos tener una medición de ruido cuando el avión está a 50.000 pies, 40.000 pies, porque afecta menos. Es más, a veces pasa un avión transatlántico y ni sentimos que está pasando ese avión, simplemente nos damos cuenta de la estela, la estela de agua congelada, ¿no? Agua como nube condensada. Y ahí pasa y vemos la estela nada más. Ni siquiera, y después pasa buen trecho, una buena distancia y recién escuchamos el sonido del avión, porque claro, son aviones subsónicos, ¿no? En cambio, un avión supersónico pasa a la inversa. Primero, boom, nos sorprende el ruido, el estampido, y después recién pasa el avión, ¿no? Así es el caso de las ondas de choque, en fin. En el caso, este segundo parámetro, medir el ruido en tema de sobrevuelo, es a una distancia de 6.500 metros desde el punto de inicio, desde lo que es el touchdown o punto de partida, hasta que el avión ha alcanzado, ¿qué velocidad en este caso? ¿B2 o B1? B2. B2. Ya el avión empezaba a concretar el take-off. Ya está. O sales, ¿no? Y ahí a 600 metros
a 6.500 metros, perdón, se puede medir el nivel de ruido. ¿Dónde está el sonómetro? Ahí donde ven el puntito amarillo, aquí. Para medir el ruido de sobrevuelo. Eso es otra alternativa. Es otra alternativa. Miren, para aviones pequeños ya sabemos dónde, torre. Para aviones más grandes comerciales, lateral, 650 metros izquierda, 650 metros derecha. Y para la final de la pista, un sonómetro. Ahora, ¿qué pasa? Pongamos el ejemplo nuestro. ¿Cuántos umbrales tiene nuestra pista, nuestro aeropuerto? Dos. El 01, el 010 y el 028. Dos umbrales. Entonces, en cada punto, porque va a haber un punto de toque, punto de contacto en cada punto, porque el avión puede aterrizar por la 28 o puede aterrizar por la 01, ¿verdad? Entonces, yo voy a tener dos sonómetros. Desde lo que es el touchdown, punto de contacto, 6.500 metros, un sonómetro. Nos vamos al otro umbral. Desde el punto de contacto, 6.500 metros, el otro sonómetro. Porque no olvidemos que un avión puede aterrizar o puede despegar por cualquier punto. Eso dependiendo de los vientos, dependiendo de la autorización de torre también, ¿no? En algunos casos, una de las pistas es precisamente el que tiene lo que son los sistemas de aterrizaje por instrumentos. ILS, PAPIs y demás. Una de ellas. Por eso, cuando uno quiere hacer un despegue o un aterrizaje, sobre todo aterrizaje asistido con ILS, entonces tienen que entrar por un umbral. No les digo cuál. A ver si averiguo. ¿Ya? A ver si averiguo. ¿Cuál de las pistas umbrales tiene todo lo que es sistema de aterrizaje por instrumentos? Entonces, segundo dato. Tercer dato. Y ahí está el sonómetro, la ubicación del sonómetro. Entonces, al final de las pistas, ¿cuál se utiliza? Tengo dos sonómetros para medir niveles de ruido de sobrevuelo, segundo nivel de medición. Y finalmente tenemos el tercero, que era el de approach o aproximación. El de aproximación, ¿a qué altura va a estar? A una distancia de 2.000 metros, ya, más o menos, desde el punto de contacto, la distancia, va a estar instalado nuestro sonómetro. ¿Con qué fin? Con el fin de poder determinar el nivel de ruido de aproximación y obviamente de landing o aterrizaje. Ya, ahora, sonómetros que van a estar también en ambos extremos, porque el avión, repito, en el caso nuestro, puede aterrizar por el umbral 01 o 028. ¿Sí? Altitud, 120 metros aproximadamente, punto ideal para medir. Pero esto va a ser muy importante diferenciar que puede variar estos 120 de acuerdo al ángulo de ideal, a un ángulo de 3 grados, una distancia de 2.000 metros, haciendo el cálculo trigonométrico de bitácoras, pueden sacar esa altura tranquilamente, y ideal 120 metros. Tercer nivel de medición de ruido en una aeronave comercial. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos? Este dato. Porque cual sea el avión comercial Boeing 737, 767, tiene esta misma categoría de medición. 3 niveles de ruido. Lo que sí puede cambiar, ¿qué es? Los ruidos que generan de acuerdo a el año de ingreso, primer vuelo, y el segundo dato, el peso máximo de despegue o aterrizaje. ¿Sí? Sobre todo de despegue. Vamos a calcular ahora ahí está el punto donde se encuentra el sonómetro. Clarito. Ahora ya tenemos la idea. ¿Quiero medir el ruido? Sí. ¿Puedo calcular el nivel de ruido que genera cada aeronave? Sí. ¿Puedo determinar lugares donde tienen que estar los sonómetros? Sí. Ahora ya tenemos la idea clara. ¿Sí? A ver, y esta es la tablita que utiliza, dice a partir